dentro de ese proceso también me he ido encontrando con muchas representaciones de lo africano y lo afrodiaspórico. Entonces, desde ahí también surge mi inquietud para ir viendo cómo se ha ido construyendo y justificando de cierta manera un imaginario moderno colonial en relación a lo africano y lo afrodiaspórico. Desde ahí también hago o me tomo un poco de algunas ideas para abordar y subvertir las narrativas coloniales hacia lo que diría Elikura Chewalila, nuestra hermosa morenidad. Entonces, como les mencionaba, para mí es súper importante situarme y preguntarme desde dónde estoy generando conocimiento, y desde ahí también me parece muy pertinente mencionar que la afrocentralidad y el pensamiento afrodiaspórico es fundamental en mi proceso más bien teórico y analítico. Todo esto tiene una mirada anticolonial. Me tomé el atrevimiento también de pensarlo o de ir viendo toda esta base como teórica, como desde el pensamiento curiche, entendido como un pensamiento situado y que tiene este vínculo, un poco esta conversación entre lo afro y lo mapuche. En estas fuentes que yo tengo también, preguntándome qué sucede, cuál es el encuentro que aparece, o sea, el primer encuentro entre lo africano y lo mapuche. Y llegué, es una fotocopia que encontré de un material educativo que está circulando a finales de los 60 y durante la Unidad Popular. Y es la representación del canto 34 de la Araucana, y dice así, para que lo vamos viendo. Hallándose en la ciudad de Cañete, resguardada por el capitán don Alonso de Reynoso, el infatigable Caupolicán, de acuerdo con un indio llamado Andrés, concibió el proyecto de apoderarse de la ciudad mientras los españoles dormían la siesta. Pero el indio dio cuenta del hecho a Reynoso y en el acto ordenó que un oficial suyo, bujado por el traidor, con 50 hombres cayera sobre los desprevenidos indios. Caupolicán, herido en un brazo, fue hecho prisionero y condenado a morir empalado. Este cruel suplicio consistía en sentar a la víctima sobre una estaca terminada en punta que se alzaba en un tablado. Caupolicán subió al tablado cargado de cadenas, con una cuerda atada al cuello, de la cual tiraba un español. Cuando se acercó el verdugo, que era negro africano, Caupolicán no pudo soportar la afrenta y dio aquel talcos que lo hizo rodar por la tierra malherido. Después, ayudado apenas por los españoles, se sentó sobre la punta de la estaca y sin dar señales de dolor soportó el horrible suplicio. Me gustaría detenerme un poquito en esto porque acá igual de cierta manera vemos cómo se va construyendo el vínculo y la representación desde la mirada blanca colona europea sobre la masculinidad. En este caso, de partida, Caupolicán es de cierta forma delatado por un igual, por otro indio, y es Andrés, y también se deja en evidencia que Caupolicán, como esta imagen heroica, golpea al negro porque es una deshonra que un negro esté cerca o sea de cierta manera quien sea su verdugo, ¿no? Entonces desde ahí también nos da mucho que pensar en cómo hemos ido construyendo los relatos históricos que de cierta forma después igual se van reproduciendo a nivel curricular. Así que lo que hoy día me enfoqué, digamos, académicamente a través de mi trabajo de tesis, ya que lo hice, me desarrollé una investigación basada en las cofradías de negro. Yo la titulé Las cofradías de negro y su aporte a la historia cultural y folclórica de Chile. ¿Ya? Entonces ahí también abordé el tema de la Pascua de los Negros y recurrentemente aparecía algo interesante que era el tema de los catimbaos, que es lo que hoy día yo quiero contarles. Y bueno, para entrar un poco en ese tema, ¿ya? En la fuente, ya que yo he indagado principalmente en las actas del Cabildo de Santiago, ya en la fuente
para la historia del trabajo también, ya, y la ordenanza del licenciado Calderón. Hay antecedentes muy interesantes, y si uno considera, por ejemplo, los rangos de tiempo en que están sucediendo los procesos, sobre todo del cimarronaje, es muy interesante. Y además lo que han planteado Vial y otros historiadores sobre la cantidad de africanos, ya que habitaban Chile o la periferia de lo que eran las ciudades, principalmente Santiago, desde muy temprano, ya desde 1551 están los datos de que hay muchos negros huidos, ya. En 1563 me voy a saltar el de los catimbaos, hay un antecedente muy interesante sobre los capataces, ya se prohíbe que los africanos sean sayapayas, ¿ya? O sea, entonces, y desde la visión colonial, o sea, ellos dicen, hay un gran problema, ¿por qué? Porque los africanos los pueblos de indios, como en su lenguaje, se juntan con los indígenas, se sublevan, o a veces le quitan sus mujeres, tienen problemas. Entonces, ellos comienzan a ver todo esto como un problema y se prohíbe ya en la ordenanza de Villagra. Bueno, en 1584, ya 30 años después de 1551, también se vuelve a repetir esta real cédula que dice que no vivan negros entre los indígenas. Y esto porque en el Chile central, ya principalmente en Marga Marga, ya, y lo que va a ser Andacoyo, hay muchos negros y africanos y muchos yanaconas, ya que también desde una vista de colonial, digamos, sería lo que podríamos llamar un sambo o afrodescendiente. En el texto, ya que un texto de 900 páginas será hasta la vuelta de año, que es muy bueno, es de Olivares, que es sobre de los bailes chinos, y esos autores lo han estudiado muchísimo. Ellos dicen que los bailes chinos tienen una cristalización de la religiosidad indígena y africana, ¿ya? Y no son una continuación de lo prehispánico. Y eso es brutal, porque ellos lo dicen y dicen, bueno, la visión más romántica es que sí, pero dicen la realidad es que no. Entonces, es interesante esa argumentación que dan, y desde ahí yo me tomo también de estos autores que han trabajado mucho el tema. Y bueno, Adolfo Lenz también, que he estudiado la palabra, él es interesante porque, bueno, asocia obviamente el término a los bailes chinos de Quillota, a las fiestas de las Cruces de Mayo, obviamente afrodescendiente, también a la procesión del pelícano, y también lo asocia a las máscaras, obviamente a los coyones, a los mapuches, a las pifilcas, ya, al pífano, y a los indiecitos o a los mulatillos. Y ahí es donde conecto con una investigación que estoy haciendo recientemente en los protocolos de notarios de los libros de Petorca, de 1700 hacia adelante. Lo que yo he visto, que el sirviente, que el mulatillo es un niño, o sea, el sirviente, el chinito, es el niño, ya afrodescendiente, el mulatillo o la mulatilla, como le llaman ellos, que se dejan en herencia ya una y otra vez. Ya aquí abajo, bueno, está una de las tantas publicaciones que a veces hago ahí, unos collages, bueno, a veces preguntándome por ahí si podría haber una relación entre los cazadores, ya, o entre algunos africanos. Lo que se puede ver ahí son dos pifilcas, ya, o sea, una flauta de chino, la primera, la segunda una pifilca, la tercera ya, y la cuarta dos silbatos de cazadores de Burkina Faso. Y aquí toco con el tema de la compañera, que realmente es espectacular el baile de los negros de Lora, de este territorio picunche, ¿ya? Y me quedo también aquí con una definición que es muy, muy, muy interesante, que es de Francisco Galleguillo, y ya casi en 1900, y es que él dice que los bailes de Catimbao en un momento intentaron opacar a los bailes chinos, y hubo un conflicto, ya seguramente impulsado por la iglesia, ya no creo que haya sido entre ellos, pero bueno, es un tema que hay que investigar. Y bueno, ellos dicen, se visten con pieles burdas de carnero, ya el catimbao, las pintan la lana, ya hasta en la cara se ponen estas tiras, y obviamente estos catimbaos, ya estos diablos también, lo equivalente, ahí vamos a ir viendo los equivalentes culturales que yo he considerado, desaparecen, ya los últimos que se vieron vinieron de acá de Petorca, el último diablo, pero era igual a los diablos de la Diablada del Norte. Ya, entonces se había perdido esta estética, pero en los bailes de los negros de Lora está esto, ya, el encuerado ya está con su vara de corregidor, y lo muy interesante también son los gorros cónicos, ya. Comienza un interés personal y colectivo debido a todas estas experiencias previas, ¿verdad? A todos estos años previos cultivando la danza y la percusión con raíz afro. Con mis compañeras nos hemos dedicado a trabajar en establecimientos educacionales, tratando de compartir todo este tipo de conocimientos, ¿verdad? Que no están dentro del currículum nacional.
Y también, debido a toda esta experiencia, como les decía, y de aprender y empaparse de todo este suceso que estaba ocurriendo en Arica en torno a lo afro-chileno, estoy hablando del año 2013, que comienza aquí en La Serena a hablarse sobre lo afro-chileno. Antes de eso, aquí no existía ese concepto. Existía, ¿verdad?, el mandingue, lo afroperuano, lo afrobrasilero, pero lo afrochileno era impensado, o sea, era algo que más que nada lo podíamos ligar hasta cierto punto con la cueca, ¿verdad?, como buscar por ahí, pero cuando percibimos lo que estaba ocurriendo en Arica fue un despertar muy importante. A partir de este momento cambia todo mi paradigma respecto a la forma de abordar lo afro, entre comillas, ¿verdad?, como concepto. Ya no es solo bailar y tocar. Ahora existe un trasfondo importante que permite también abrir la posibilidad a cuestionar la historia desde lo invisible para la historia misma, ¿verdad? Gracias a mis experiencias musicales en Arica y también a los artículos publicados por Montserrat en torno a lo afrodescendiente en Coquimbo, comienza mi inquietud por intentar dilucidar algún tipo de expresión ligada a este tema y también a la importancia de hacer etnografía en torno a lo afro-chileno. Así como el 2018, perdón, me encuentro con este objeto de estudio, con este baile del Valle del Limarí, gracias al apoyo de mi colega Paula Ceballos, destacada profesora del lenguaje. Me encuentro con este objeto de estudio, este baile del Valle del Limarí llamado cañaveral, el cual no ha sido abordado por la academia y del cual no se mantiene algún tipo de registro más que la conservación por parte de agrupaciones dedicadas a la difusión del folclore local. Ya esto ha sido fundamental para poder encontrar fuentes primarias que me puedan acercar a este objeto de estudio. A mí, ¿qué fue lo primero que me llama la atención de este baile para yo poder vincularlo a lo afro? Tiene que ver con lo performático, con lo musical, netamente con similitudes a danzas criollas afroperuanas. El tránsito cultural antes de la Guerra del Pacífico, ¿verdad?, entre Lima hasta Santiago era algo totalmente normal, ¿verdad? Familias completas podían estar distribuidas en estos sectores. Gracias a la presencia de Horacio Palacio, que en paz descanse, que es quien trae desde Cerrillos de Tamaya este baile que fue muy popular en esa zona durante el siglo XIX. Horacio Palacio dirigió estas agrupaciones folclóricas y enseñó a bailar el cañaveral como él lo había observado en su niñez. Todo el material que tenía Horacio Palacio, él lo donó al Museo Arqueológico lo donó al Museo Gabriel González Videla, y actualmente es imposible acceder a esos, desde el año pasado, imposible acceder a estos documentos, así que en parte mi interés es además hacer comparaciones del cañaveral con bailes criollos de origen afroperuano, que cuentan con data histórica, que no recreaciones como por ejemplo la refalosa o el tondero, que son bailes y expresiones peruanas de las cuales sí se tienen data, y que cuentan con similitudes en lo musical y en lo performático con el cañaveral, además de identificar aspectos históricos que coinciden con la presencia de una comunidad afrodescendiente en la zona del Limarí para la época de mayor apogeo del cañaveral, considerando también que este baile, el cañaveral, es representado por las agrupaciones folclóricas como la Bajada del Minero y su descanso en la Chingana, una manifestación ligada a la servidumbre local en su mayoría, integrada por mulatos, zambos e indígenas, ¿verdad? Y esto es importante de entender, que yo creo que es un dato importante para poder entender el vínculo del cañaveral con los afrodescendientes en la zona del Limarí. El trabajo, la lucha que mantienen las comunidades del pueblo tribal afrodescendiente en Arica
para dar paso a que en otros sectores de Chile también se comience a cuestionar y a dilucidar este tipo de temas. A partir de los conversatorios realizados por el proyecto Afro Coquimbo, la historia después del olvido, se desenmascara para muchos de mis compañeras y compañeros parte de sus historias personales ligadas a los valles transversales, y actualmente se está dando este proceso de autorreconocimiento indo-afrodescendiente. Y esto es bastante importante y algo que me gustaría que todos pudieran comprender, ¿verdad? Que es algo que sucede en Arica a comienzos del siglo XXI, ¿verdad? Este proceso de mirarse, de mirar para atrás, de empezar a autorreconocerse. Aquí en la región de Coquimbo existen formas de validar la presencia afrodescendiente, pero la gente no se autorreconoce. Y luego de estos conversatorios que el proyecto Afro Coquimbo ha hecho, muchas personas se han ido cuestionando su historia y se han ido autorreconociendo no como afrodescendientes, sino como indo-afrodescendientes. No cuestionamos el concepto afroindígena en nuestro territorio, y consideramos pertinente empezar a validarlo desde las propias comunidades indígenas y también desde el pueblo tribal afrodescendiente chileno, ya que es algo que está presente, que es visible y que cuenta con archivos historiográficos que lo validan.